Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender mucho de los problemas que nos afectan como sociedad, como núcleo social en Venezuela. El día de hoy vamos a tratar un tema que todos padecemos, que es la crisis alimentaria. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Algunos se benefician de eso y el gobierno, por supuesto, alega que no hay tal crisis alimentaria. Para tratar este tema, traemos un invitado muy especial, que es el profesor Werner Gutiérrez. El profesor es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en agronomía, también de la Universidad Central de Venezuela. Es miembro del personal docente ordinario de la Facultad de Agronomía y también ha sido decano de esta importante facultad de la Universidad del Zulia. Es asesor ad honorem de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, jefe del Departamento de Botánica de la Facultad de Agronomía y también es columnista del portal internacional Mundo Agropecuario, del portal también internacional Natura Ambiente y columnista del diario Versión Final. Además, una fuente obligada para los colegas periodistas zulianos sobre este tema que tanto está impactando a la población. Profesor, en cuanto al tema hay tres escenarios. El escenario cercano, el que vivimos cada uno de los consumidores venezolanos. No conseguimos los alimentos. Hay una severa escasez, por supuesto los altos costos han influido en un descenso, una caída del consumo. Los expertos como usted consideran que de verdad hay una crisis en Venezuela que pudiera agravarse, mientras el gobierno sigue alegando que la guerra económica es el responsable. ¿Cuál es la verdadera situación actual de la producción y distribución de alimentos en Venezuela? Buenas noches, Darwin. Efectivamente, la situación real y es una radiografía que hemos venido haciendo desde el año 2007. Nosotros venimos alertándole al país que íbamos a llegar a esta situación tan penosa para la sociedad venezolana, que no es otra que la caída en la producción interna de alimentos en el sector primario, en el sector agrícola vegetal y sector agrícola animal, la caída en la producción en el sector secundario, en el sector agroindustrial, que se ha unido, evidentemente, a una caída importante en las importaciones de alimentos porque el gobierno, a raíz de la disminución de los precios del petróleo, ha disminuido igualmente la importación de alimentos. Entonces se han unido estos dos fenómenos. Uno, la caída en la producción interna de alimentos por la destrucción del aparato productivo y la caída en las importaciones. Ahora bien, ¿qué vieron ustedes en el 2007 que les llevó a pensar que pudiéramos llegar a esta situación? Mira, el afianzamiento de un modelo agrícola, económico, basado en lo que el gobierno ha denominado el socialismo del siglo XXI, que no ha sido otra cosa que un Estado que pretende ser importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos. Un Estado que ha sido ineficiente, evidentemente, en esa labor, que ha expropiado, desde aquel entonces venía expropiando tierras, más de 5 millones de hectáreas de terreno, que hoy están improductivas y que evidentemente esa producción ha salido del mercado venezolano. El Estado venezolano hoy es dueño, por decirte, del 80% de la capacidad instalada de las torrefactoras de café, es dueño del 50% de la capacidad instalada para procesar leche, es dueño del 50% de la capacidad instalada para procesar harina de maíz y es dueño de 10 de los 16 centrales azucareros para, obviamente, procesar el azúcar. Y así puedo seguir enumerando. Entonces, cuando tú ves que el Estado ha sido ineficiente en esa labor, cuando tú ves que el Estado por cada 8.000 millones de dólares que importa realmente ingresan al país 6.000 millones de dólares en alimentos, es decir, 2.000 millones de dólares se pierden en corrupción. Una cifra importante. Sí, una cifra extremadamente importante que hemos denunciado, por ponerte un ejemplo, el caso de la leche en polvo. Venezuela negocia la leche en polvo el pasado año con Nueva Zelanda, con Argentina, con Brasil, inclusive con Colombia, a un promedio de 4.900 dólares la tonelada. Y el precio internacional, Darwin, durante todo el año pasado no superó los 2.500 dólares. Entonces, nosotros denunciamos eso al país, reiteradas oportunidades, que porque el gobierno estaba pagando el doble por la tonelada de leche en polvo. Y nunca ocurrió nada. Nunca ocurrió nada, lastimosamente. Esa información la tuvo la vieja Asamblea Nacional, la tiene la nueva Asamblea Nacional y lastimosamente eso no ha pasado. Hay una investigación abierta a nivel internacional de 100.000 toros gordos que Brasil
en teoría facturó a Venezuela entre el 2007 y el 2013. ¿Y qué ocurrió? Y nunca llegaron a Venezuela. Pero no ocurrió como aquellos que se ahogaron, no hace mucho, ¿no? Ese es un negocio aparte, que eso ha servido inclusive para destapar ese proceso de corrupción que había. En esta investigación que yo te digo, inclusive están metidas empresas inglesas, empresas brasileñas, empresas norteamericanas. ¿Involucradas? Involucradas en ese proceso. En esa facturación ilícita. Entonces, el comercio internacional no es como el comercio venezolano, que se pierden 2.000 millones de dólares y nadie dice nada. El comercio internacional, cada país que vende mercancía cuida mucho su prestigio, y por eso esos países han abierto esas investigaciones, y por eso esa competencia desleal que existió con Uruguay, negociamos, y lo negoció el mismo Nicolás Maduro el año pasado, en junio del año pasado, leche, pagándola también por sobre los 4.500 dólares. Curiosamente, en aquel entonces advertimos, nosotros a mí me entrevistan mucho de programas de Uruguay y de Argentina, nosotros le decíamos que Venezuela no tenía capacidad de pago para pagar esa leche, y acuérdate que finalmente el gobierno, esa leche no llegó a Venezuela, solamente un tercio de lo negociado, porque el gobierno no pagó. Todavía hay una deuda de más de 100.000 dólares que Venezuela no ha pagado. Entonces, de esa misma corrupción, ineficiencia que ha mostrado el gobierno a lo interno en Venezuela, lo muestra también en las negociaciones internacionales, y obviamente eso ha hecho que hay una falta de transparencia total en el manejo de las importaciones de alimentos entonces, ¿no? Entonces, sí, es que de hecho el gobierno, por eso es que le decimos a los oyentes, a los que ven tu programa, que el gobierno alega la guerra económica, y resulta que el gobierno es el único que tiene autorización para importar leche. Correcto. Para el gobierno, tiene plantas procesadoras y plantas distribuidoras y negocios distribuidores de leche. Entonces, ¿por qué no llegar a esa leche al venezolano? Igual pasa con el café, igual pasa con el maíz blanco. Ahorita el problema que estamos viviendo con la harina de maíz, resulta que el gobierno es quien importa el maíz blanco y se lo vende en bolívares a la empresa que todos conocemos, que es la empresa Polar, que es la empresa que tiene el 48% de la capacidad instalada para procesar harina de maíz. El otro 50% lo tiene el gobierno, porque el gobierno entonces no tiene inundado el mercado venezolano. ¿Por qué no se ven las marcas del gobierno? Entonces ahí se cae efectivamente el discurso. Cuando comienzan a caer los precios del petróleo, nosotros decimos, este va a ser el momento donde el punto de quiebre, y efectivamente desde el año 2012, 2013 ya se veía venir lo que tal, y Venezuela hoy en día debería estar importando 12.000 millones de dólares en alimentos para poder satisfacer las necesidades de su pueblo por la caída en la producción interna. Y resulta que el gobierno no tiene las divisas suficientes, y evidentemente estamos viviendo una situación de carestía que lastimosamente tengo que decir que se va a incrementar en las próximas semanas. ¿Cuánto importó el gobierno? ¿Cuánto en dinero gastó el gobierno en eso el año pasado? El año pasado la cifra no debió haber llegado a 6.000 millones de dólares, pero te aclaro algo. Pero ellos hablan de 30.000 millones de dólares para eso. Las importaciones totales, estamos hablando, yo te hablo de las importaciones agroalimentarias. Cuando el gobierno de Hugo Chávez llegó a Venezuela, Venezuela importaba 1.250 millones de dólares en alimentos, es decir, 1.3 millardos de dólares. En el año 2010, 2011, 2012, Venezuela llegó a importar 9.5 millardos de dólares en alimentos. Se multiplicó por 10. Exactamente. Obviamente, para poder sostener ese nivel de importaciones agroalimentarias, Venezuela tenía que tener un precio del barril de petróleo a 100 dólares. Cuando eso comienza a caer y cae, como está ahorita, alrededor de los 37 dólares por barril, evidentemente se le genera un flujo de caja negativo al gobierno y no puede soportar esas importaciones. Por eso es que el año pasado, cuando hemos debido haber importado alrededor de 10.000 millones, si importamos 6.000 millones, evidentemente ahí se creó un vacío. Y si ahorita hay que importar 12.000 millones, ¿cuánto realmente va a poder importar el gobierno tomando en cuenta el déficit fiscal que tiene? Según las informaciones del propio Pérez Abad, él ha hablado de 6.000 millones de dólares. Es decir, que evidentemente va a haber un incremento importante en la escasez de alimentos, y lo estamos viendo porque el sector agropecuario le ha presentado diferentes alternativas al gobierno y le ha dicho no importes más alimentos terminados, o sea, no importes aceite de soya, en caso tal importa la soya, porque Venezuela tiene un déficit de 1.200.000 toneladas de soya al año, pero el gobierno no hace caso y ni siquiera ha tenido para pagar los compromisos internacionales de las deudas como la que te hablaba con Uruguay. Entonces, si no hay para pagar deudas ¿cuánto ascienden las deudas totales más o menos? Con Uruguay con 100.000 dólares. ¿Y el resto de los países? Nosotros debemos por sectores, te puedo decir que por lo menos en la parte de maquinarias debemos más de 250 millones de dólares, en la parte de semillas debemos 70 millones de dólares, habría que ponerse a totalizarlo, ¿no? Pero lo importante es que tenemos deudas inclusive desde el año 2012 con proveedores internacionales
de insumos, de materias primas, de repuestos. Entonces, si el gobierno no relación ha tenido, con esos proveedores que se perdió. se perdió. Bueno, en el próximo segmento yo quiero que conversemos, profesor, sobre la situación actual, pero de todo el sector productivo que está en manos del gobierno. ¿Qué es lo que están produciendo? ¿Qué es lo que están ofreciendo al consumidor? Vamos a una primera pausa y ya regresamos. En el segmento anterior usted explicó una serie de porcentajes que significaban qué porción de la producción en cada sector estaba en manos del gobierno. ¿Qué está ocurriendo con esos sectores? Porque el gobierno, por supuesto, cuando expropió, alegaba que era para recuperar la soberanía del pueblo en la producción de alimentos. ¿Está produciendo de verdad? No, mira, te pongo el caso del café. Como te decía, el gobierno posee el 80% de la capacidad instalada de torrefactores de café. El gobierno es quien importa el café, principalmente en Nicaragua y una parte de Brasil. Y el venezolano tiene café. ¿Por qué no tiene café? Porque las plantas de Café Venezuela están completamente paralizadas en estos momentos. Las plantas de Café Madrid, que también fueron expropiadas, están paralizadas por completo en este momento. Vayamos al azúcar. Venezuela. Pero si el café yo lo traigo, ¿qué pasa que no tengo producción? ¿Por qué está paralizada la planta? ¿No están trayendo café? No están trayendo suficiente café, no tienen materia prima. Además, las líneas de producción están paralizadas por falta de repuestos. Entonces, es un problema bastante complejo. Vámonos al azúcar. En el azúcar, el gobierno tiene, además de disponer de las 5 millones de hectáreas de tierras, muchas de las cuales fueron zonas productoras de caña, el gobierno posee 10 de los 16 centrales azucareros. Darwin, ninguno de esos centrales molió 1 kilo de caña en la zafra que acaba de terminar. En el campo venezolano se quedaron lastimosamente 2 millones de toneladas de caña de azúcar, lo que representaría aproximadamente 160.000 toneladas de azúcar que hacen falta en el pueblo venezolano. Nosotros consumimos un crimen de lesa humanidad ante la situación que estamos viviendo. Y es llevar a la ruina a una serie de productores que durante casi un año estuvieron para su cosecha, esperar la cosecha, y resulta que hoy la caña está perdida porque hoy hay que esperar la otra zafra que comienza a finales de este año. ¿Por qué se pierde? Porque no hay maquinaria, que están en manos del gobierno, están paralizadas, están obviamente paralizadas, pero no tienen repuesto. Los centrales azucareros, el dinero que se le ha invertido, no se ha invertido eficientemente. Esos son los centrales que se crearon bajo los convenios con Cuba. Además de los creados, que por lo menos el caso del CAES de Barinas, son centrales azucareros que anteriormente estaban en manos privadas. Te pongo el ejemplo. Muchas personas no lo saben, pero el Zulia tiene el central azucarero en Venezuela más antiguo de pie, que es el Central Venezuela en el municipio Sucre. Ese central sembraba 5.000 hectáreas de caña de azúcar. En manos del gobierno no llegan a 3.000 hectáreas, pero no solamente eso, sino que el rendimiento que llamamos nosotros en relación de tonelada de caña por tonelada de azúcar, que debería estar alrededor del 8.5-9%, con el gobierno no llega ni al 4%. Y además de eso tú le sumas que una nómina que anteriormente, por decirte algo, era de 1.000 empleados y hoy tienes 3.000 empleados. Claro. Entonces es imposible. Es una carga para el Estado. Es una carga para el Estado. Entonces bajo ese esquema es imposible. Vámonos a la harina de maíz. La harina de maíz el gobierno posee el 50%, porque Polar tiene el 48% y la gente de Aso Portuguesa tiene un 2-3%. Es decir, que el gobierno tiene más o menos el 50%. Tiene, creo, aproximadamente 8 marcas de harina de maíz que deberían estar en los anaqueles de las bodegas, de los abastos venezolanos. Todos quisiéramos saber si el gobierno importa y se reserva el cambio de 10 bolívares por dólar para hacer sus importaciones. Casa es la única autorizada para hacer esas importaciones. ¿Por qué no se consigue esa harina de maíz en el mercado venezolano? Ya Polar amenazó que muy pronto, en los próximos días, pudiera paralizar gran parte de sus plantas. El inventario de Polar alcanza en estos días para 10 días de procesamiento de harina de maíz. Polar está procesando aproximadamente 50.000 toneladas de harina de maíz mes. Y lo grave de esto que es que la cosecha de maíz venezolano va a comenzar en octubre, porque apenas estamos iniciando el ciclo de siembra de maíz en Venezuela. Si el gobierno no importa el maíz, que repito, es el único autorizado y el único que tiene los dólares para hacerlo,
importa maíz urgentemente en Venezuela, quiere decir que en los próximos 15 días la escasez de harina de maíz prácticamente va a ser en el mercado 100%. ¿Y qué ocurre con las marcas del gobierno? Paralizadas. Y el gobierno, evidentemente, como tú dices, alega una guerra económica, alega ese discurso y no reconoce que su modelo pero si ha yo fracasado. traigo maíz y le vendo a Polar, ¿por qué mis marcas no están en el mercado? Las fábricas están paralizadas. ¿Qué problema? Están paralizadas. Están paralizadas, además de que, obviamente, las importaciones. Hay un problema mayor ahorita en Venezuela, que nosotros hemos venido alertando desde hace mes y medio, es que el puerto de La Guaira y el puerto Cabello están prácticamente sin buques, vaciando mercancía, o sea, vaciando materia prima. No hay descarga de materia prima y no hay barcos en tránsito. Entiendo que viene un barco con cebada para Polar y viene un barco en tránsito con maíz. Pero para que tengamos una idea, nosotros somos 30 millones de habitantes. Cada persona debería consumir aproximadamente 1 kilo de comida diaria. Vamos a poner un promedio. Eso significaría 30 millones de kilos de alimentos. Nosotros estamos importando en estos momentos alrededor del 80% de los alimentos que consumimos. 8 de cada 10 platos que están en una mesa. 8 de cada 10 platos deberían ser importados. Es decir, que el movimiento en puertos para poder satisfacer las necesidades en Venezuela debería ser en estos momentos prácticamente lo que se estimaba en Venezuela, que eran más de 300 barcos mes, y no está llegando ningún barco a Venezuela. Esa es la verdadera razón por la cual no hay alimentos en Venezuela. Y lo dijimos en su momento, desde el año pasado y el anterior, cuando empezó todo esto, y empezaron con las programaciones, inclusive el gobernador Heras Cárdenas con las compras programadas, después por terminal de cédula, después la cactagüeyas. Mire, no hay ningún control que vaya a garantizar el suministro de alimentos en Venezuela, porque el problema no es distribución, el problema es producción de alimentos. Ni tampoco de precio. Y vamos que a ese otro. tema quiero que lo dejemos para el próximo segmento, porque el gobierno incrementó los precios y alega que con eso van a aparecer los productos, y creo que no es así. Ahora bien, también se habla de la escasez de trigo. Hace algunos días Fetrarina alertó que iba a escasear de nuevo el pan y las pastas y las galletas, me imagino, porque no había trigo en los molinos. Sí, nosotros consumimos aproximadamente 100.000 toneladas de trigo mes, es decir, más o menos 1.200.000 toneladas de trigo año. Ese trigo totalmente es importado. O sea, aquí no se produce. No se produce, aunque se pudiese producir, y eso es un tema que nosotros hemos abordado en diferentes discusiones. Pero no estamos produciendo trigo y efectivamente no hay ahorita en estos momentos trigo en tránsito. El ministro Torres alega que para mayo, él garantizaba que en mayo había pleno abastecimiento de trigo en Venezuela. Una vez más quedó en entredicho su palabra. Hubo un alivio temporal. Temporal, efectivamente, hubo un alivio temporal, pero como te digo, 100.000 toneladas de trigo mes implicaría barcos todos los días descargándose en Puerto Cabello, en La Guaira y ahora en Maracaibo. Ahora entiendo el por qué el gobierno cada vez que llega un barco arma una fiesta y es un espectáculo, ¿no? Porque de verdad que la situación es difícil. Sí. Pero ¿qué está ocurriendo con los proveedores internacionales? No confían, por supuesto, hay deudas pendientes, no confían en Venezuela. Si no pago la mercancía como gobierno, no la recibo. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Sí, acuérdate, por lo menos pongamos ejemplo de Uruguay. Pues fue el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, el que firmó la negociación alrededor de $385.000, si no me falla la memoria. Ya Uruguay había enviado 1/3 del acuerdo en leche, en pollo, sí, eran en 300 queso, y tantos millones de dólares, correcto. Y resulta que Uruguay empezó a enviar esa mercancía y los pagos no se recibían, porque los pagos de allí las protestas, sí, ¿no? De los productores uruguayos. De hecho, Uruguay hubo trancas de vías. El gobierno uruguayo asumió la deuda con los productores. Fíjense que a dónde ha llegado la mala fama del venezolano, que somos la vergüenza de Latinoamérica en estos momentos porque no honramos los compromisos. Eso se había creado un fondo especial para depositar el dinero y un fideicomiso que iba directamente hacia los productores. Eso se paralizó y efectivamente hace aproximadamente un mes el gobierno hizo otra erogación de un monto, si mal no recuerdo, alrededor de los $50.000 y todavía quedaba pendiente $100.000. Las protestas en Uruguay se pararon porque el gobierno uruguayo asumió la deuda. Ahora la deuda no es con los productores, de gobierno a gobierno. Eso se ha repetido en reiteradas oportunidades. Se repitió con Argentina, se ha repetido con Colombia. Recordemos que hubo una vez que el presidente Santos hizo negociaciones directas de presidente a presidente para que Venezuela honrara los compromisos con Colombia. Entonces resulta que no es solamente que compramos mercancía a más alto precio que el precio internacional,
sino que además no pagamos. O sea, nos tardamos para pagar o no pagamos. Ahorita está el problema con la empresa brasileña JBS, la que negoció 2.1 millardos de dólares en carnes, que fue el propio Diosdado Cabello, en ese entonces presidente de la Asamblea, a hacer la negociación, que nadie entiende que hace un presidente de Asamblea Nacional haciendo la negociación. Sí lo podemos entender. Pudiéramos entenderlo. Y resulta que Venezuela, a pesar de que era una de las pocas empresas que Venezuela le estaba pagando, hoy en día resulta que ya tenemos deudas con ellos por retrasos. Y ahora ni siquiera tenemos un gobierno amigo que proteja al gobierno venezolano en ese caso, porque ya en Brasil y en Argentina cambió la correlación política y eso por supuesto va a incidir en esas relaciones, ¿no? Sí, evidentemente este movimiento político que ha habido en Latinoamérica le quita un apoyo cómplice, diríamos así, porque ha sido cómplice realmente de toda esta destrucción de Venezuela, el gobierno de Cristina Kirchner y el de Lula en su momento y después el de la señora Rousseff. Entonces, yo creo que evidentemente estamos viviendo un problema más grave porque en momentos donde el precio del petróleo definitivamente no se recupera, en la medida que necesita el gobierno que se recupere, sigue caída la producción interna de alimentos y de eso podemos hablar, y resulta que ahora los países no nos quieren enviar comida porque no pagamos. Entonces, el problema de Venezuela es realmente serio. En el próximo segmento quiero que hablemos porque el gobierno aumenta precios y el ministro Miguel Pérez Abad, afirma que con eso van a comenzar a aparecer los productos. ¿Es un problema de precios? ¿Es un problema de producción? Lo dejamos para el próximo segmento. Vamos a una nueva pausa y ya venimos. Pareciera que el gobierno nunca dice totalmente la verdad en cuanto a la crisis en la producción de alimentos en Venezuela. El ministro Miguel Pérez Abad ha venido reuniéndose con algunos sectores empresariales, ha venido llegando a acuerdos no escritos sino verbales que no se están cumpliendo. Por ejemplo, en cuanto a los precios, Aristóbulo Isturiz el 10 de abril en Maracaibo anunció que el 11 de abril habría un nuevo listado de precios justos y apenas este fin de semana fue que salió publicada la primera resolución. El gobierno alega que con este incremento de precios se va a equilibrar la producción y van a reaparecer los productos en Venezuela. ¿Es realmente el problema, es de precios o es otra raíz del problema? El problema fue de precios en su momento. Cuando el gobierno, de hecho, una de las advertencias que hicimos en el 2007 fue el daño que estaba haciendo el control de precios a la producción. Podemos repasar rapidito. O sea, ¿cuáles son los alimentos que más han escaseado? La leche, la harina de maíz, el azúcar, el café, el pollo, la carne, el queso, el aceite, la margarina. ¿Qué tienen en común esos productos? El control de precios. O sea, en su momento, eso se convirtió en un desestímulo a la inversión para mantener la producción. Obviamente hay un problema adicional, que es el problema de suministro de materia prima, que Correcto. Es el que desde hace 2 años ha venido marcando más la caída en la producción del sector productor venezolano. La falta de materia prima, la falta de repuestos, la falta de agroinsumos, etcétera, etcétera. El control de precios en ese momento se constituyó en un desestímulo y se generan unas distorsiones que al generar escasez se genera este proceso de especulación que hay en Venezuela. ¿Cuál es el problema? Vamos a poner un ejemplo rapidito. El gobierno acaba de anunciar estas semanas el incremento del precio del pollo. Lo Correcto. Llevó de 65 bolívares más o menos el kilo a 850. ¿Qué sentido tiene haber tenido controlado ese precio hace más de 2 años cuando las estructuras de costos de las empresas avícolas le demostraban que el precio del pollo debería haber sido reconocido el incremento? Ahora, después de un año de inflación decretada por el Banco Central de más del 180%, hoy el gobierno se aparece con un incremento de pollo a 850 bolívares, por encima del 1000%, pero resulta que el precio del pollo que estamos pagando nosotros en el mercado negro Correcto. supera los 2000 bolívares. Sí, yo quiero que el gobierno me diga dónde puedo comprar pollo a 850 bolívares. Ahora, vamos a seguir aguas arriba del pollo. Si en este momento las granjas avícolas tuviesen los pollos bebés y tuviesen el alimento balanceado en los almacenes, nosotros tuviéramos que esperar 8 semanas para ver si hay una respuesta positiva del sector a ese incremento de pollo. Resulta que es que no hay pollos bebés porque no hay huevos fértiles.
Y además no hay alimento balanceado, y no hay alimento balanceado porque un gran componente es soya, y no hay soya en el mercado porque no se ha importado. De hecho, hace muy poco se anunció que había más de 400.000 gallinas que estaban a punto de morir porque no había alimento. Y sigue sin haber alimento. Entonces, esa oasis que pretende pintar el gobierno, que con el incremento de precios va a incrementarse inmediatamente la producción, no es cierto si no se resuelven los otros puntos críticos que tiene el sistema productivo venezolano. Ahora, a mí lo que me preocupa es que el gobierno vaya a pretender justificar una vez más con ese discurso contra los empresarios diciendo, ya les dimos el incremento de precios, ahora ¿por qué no produce? Yo creo que ahí el sector agroproductor tiene que parársele firme al país y decirle la realidad de lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que el kilo de pollo que estábamos pagando 2.600 bolívares en el mercado negro, a partir de los próximos días lo vamos a pagar a 4.000 o 5.000 bolívares. Esa es la triste y cruel realidad. No va a haber... Si es que lo podemos pagar. Si es que lo podemos, aquellas personas que aún lo puedan pagar. El precio de la carne es un caso que el gobierno ha tenido controlado desde hace muchos años, y los productores le han demostrado una y otra vez que ese precio era irreal. El precio de la leche, el día de hoy acaban de anunciar que al litro de leche pasteurizada, UHT, se autorizó más o menos a 350 bolívares el litro. Ese precio tenía años controlado a 16 bolívares. Es un precio irreal. Irreal. Y el precio a nivel de productor, que lo tenían controlado. Eso no costaba ni el empaque. Ni el empaque. Al precio a nivel de productor, que lo que tenían controlado a 16 bolívares, 14 bolívares, resulta que el mercado lo está pagando en estos momentos a 210 bolívares. Entonces, el gobierno autoriza un nuevo precio de la leche a nivel de finca a 170 bolívares aproximadamente. Resulta que el mercado lo está pagando a 210 y los costos de producción de los ganaderos ha demostrado que está por encima de los 400 bolívares. Entonces, ese precio inconsulto que se pidió hace 2 años realmente, pero lo aprueban 2 años después, no va a generar estímulo al aparato productivo. Pero además, si me aumentan el precio, yo recibo bolívares. Pero ¿cómo compro la materia prima? Bueno, el gobierno dirá, bueno, pero los pollos se producen aquí en Venezuela. Pero la materia prima, me cuenta un amigo granjero que un ventilador que utilizan ellos en un galpón le cuesta 500.000 bolívares fácilmente. Sí, la industria del pollo es una industria de ensamblaje realmente en Venezuela. Nosotros producimos pollo y podemos autoabastecernos de pollo. Correcto. Y huevos, como lo hemos demostrado. Sin embargo, la genética es importada, parte de la medicina es importada, parte de la maquinaria es importada, y el alimento balanceado en más de un 80%. O sea que con el precio no se va a aliviar el problema. Con el precio no se va a aliviar el problema, sobre todo porque no le has reconocido el precio de los distintos componentes de la cadena, y sobre todo porque no estás garantizando los insumos que deben importarse para que el sistema productivo funcione en la debida manera. Entonces, el pretender crear una matriz de opinión de que con el incremento de precios que se ha autorizado esta semana en leche, en pollo, en harina de maíz, en otros rubros, se va a resolver el problema es falso. O sea, nosotros lo ratificamos. La escasez de alimentos en Venezuela en lo que queda de año se va a incrementar. Se va a incrementar obviamente la inflación, ya el Fondo Monetario habla inclusive de inflaciones del 700%. Y más de 1.500% para el año próximo. Entonces, realmente el gobierno ha perdido totalmente la credibilidad, está lanzando medidas aisladas, tú lo decías muy bien, Aristóbulo hizo un anuncio. Recordemos lo que hizo Arriaza siendo vicepresidente, porque se apareció y dijo que el cartón de huevos costaba 430 bolívares y resulta que hoy 4 huevos cuestan 430 bolívares. Entonces, vemos un gobierno desarticulado que insiste en un modelo fracasado, ineficiente, y que no va a resolver definitivamente. Este gobierno es imposible que con el modelo económico agrícola que está manejando resuelva el problema de alimentos en Venezuela. Ahora, se ha filtrado información que indica que el ministro Pérez Abad ha acordado con algunos sectores empresariales la importación a dólar libre, que utilicen dólar del mercado negro para poder traer alimentos y así tratar de paliar un poco la situación. ¿Esa es una solución? ¿Qué consecuencias negativas y positivas pudiera traer? Eso va a generar más distorsiones en el mercado venezolano. De hecho, se le está planteando eso al sector agroproductor, abrir la frontera con Colombia y que importemos medicinas, semillas e insumos agrícolas de Colombia que podemos pagar en pesos o en bolívares, en caso tal. Pero eso sí, con los bolívares y los pesos de los propios productores. Eso simplemente va a generar más distorsión en el mercado, ¿verdad? Y no va a resolver en nada en lo absoluto la escasez de alimentos. O sea, aquí hasta que no se cambie el modelo, no se resuelvan los problemas ya estructurales
no coyunturales del aparato productor venezolano, ningún Pero eso me venezolano va a vivir en paz. preocupa, que ya no sean coyunturales, sino estructurales, y eso va a costar muchísimo tiempo y dinero corregirlo. Sí, efectivamente. Nosotros hacíamos proyecciones al año 2015, por lo menos en el caso del maíz blanco. Nosotros fuimos un país que hasta el año 2008 nosotros nos autoabastecíamos de maíz blanco. Nosotros consumimos alrededor de 1.400.000 toneladas de maíz blanco para nuestra famosa arepa. Somos uno de los 5 países que comercialmente, realmente, a nivel comercial, producen el maíz blanco. Entonces, nosotros decíamos, en 2 años nosotros podemos, con un modelo económico y agrícola distinto, lograr autoabastecernos nuevamente de maíz. Hoy ya esa meta la estamos poniendo hacia 4 años, porque el daño es cada vez mayor. Por decirte algo, nosotros tenemos ahorita un déficit de 25.000 tractores en los campos venezolanos. Los tractores iraníes, bielorrusos. Eso no ha cumplido ni el 13%, y te lo digo porque me he leído las memorias y cuentas del gobierno, ni con el 13% de las metas. Muchos de los tractores que el gobierno venezolano ha importado a dólar preferencial están en estos momentos en Colombia mientras nosotros hablamos. Y eso ha estado demostrado por los gremios venezolanos que hacen viajes a Colombia, y tú ves los tractores venezolanos. Ahora, ¿quién saca esos tractores? ¿Los saca Darwin? ¿Los saca Werner? No. Esos tractores tienen que salir. Tiene que haber una complicidad del alto gobierno, de las altas Fuerzas Armadas Nacionales. Porque un tractor no se mete en un bolsillo y se pasa para aquel lado. Entonces, hay un déficit de 25.000 tractores. Eso no se resuelve en un año. Hay un déficit en las maquinarias, por lo menos las cosechadoras de maíz, cosechadoras de caña de azúcar, el 60% están hoy en día paralizadas por falta de repuesto. Eso no se resuelve en un año. Claro. Hay un retraso importante en tecnología de primer mundo que necesitamos nosotros colocar nuestros agricultores en ese primer mundo para incrementar los rendimientos. Eso no lo podemos resolver en corto tiempo. Entonces ya se está hablando, cada día alargamos más el plazo, y cada día que este gobierno insiste en aplicar ese modelo, cada día será más duro los ajustes que tengamos que hacer. Usted habla del modelo. Yo quisiera saber en el próximo segmento que usted nos haga una explicación de cuál era la situación de la producción nacional de alimentos antes de este modelo. Porque este proceso o este modelo ya lleva tantos años que pareciera que olvidamos que tuvimos otra Venezuela y vale la pena recordarlo. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Han pasado casi 18 años o más de 18 años de este modelo y pareciera que olvidamos que tuvimos una Venezuela que antes producía mucho mayor cantidad de alimentos. ¿Cuál era la situación antes de llegar este modelo en la producción nacional de alimentos? Okay, vamos a aclarar que a veces las personas cuando nos escuchan hablar creen que nosotros defendemos la Cuarta República. Correcto. Y defendemos los gobiernos Adeco y Copellano, los cuales tuvieron importantes fallas. Y hubo muchos negocios, mucha gente que se enriqueció realmente con importaciones de leche. Debemos recordar la leche que se vaciaba en el Mar Caribe o los huevos que se vaciaban en el Mar Caribe porque eran traídos por encima de las necesidades del venezolano. Eso ocurrió y eso nadie lo niega. Ahora, sin embargo, en aquella época nosotros teníamos 200 años exportando café. Nosotros llegamos a ser el tercer país exportador de café, el segundo en cafés suaves en el mundo. Nuestro café era de los mejores cotizados a nivel mundial. Hoy en día, Darwin, nosotros importamos el 80% del café que consumimos. Somos una vergüenza. Terrible, ¿no? Sí, señor. Después de 200 años exportando café, muchas de las grandes ciudades de Venezuela, entre ellas Maracaibo, que pocas personas lo saben, se fundaron con la riqueza que generaba el café por encima del cacao. El café llegó a superar el cacao como fuente de divisa en Venezuela en las épocas después de la Guerra de Independencia y toda esa época. Nosotros exportábamos 200 años de café, hoy importamos el 80%. Nosotros nos autoabastecíamos de carne de bovino. Hoy en día nosotros estamos importando el 65% aproximadamente de la carne de bovino que consumimos. Nosotros llegamos prácticamente a autoabastecernos de leche. Hoy estamos importando el 70% de la leche que consumimos. Nosotros nos autoabastecíamos de maíz blanco. Hoy estamos importando el 55% del maíz blanco. Nosotros exportábamos arroz. 100.000 toneladas anuales salían de arroz venezolano hacia Colombia e inclusive hacia el norte de Brasil, que es un monstruo en la producción de arroz, pero ya hacia el norte de Brasil les resultaba mejor llevarlo de Venezuela. Pues resulta que nosotros hoy estamos importando alrededor del 55% del arroz que consumimos.
Entonces, cuando tú ves ese escenario, Claro. obviamente llegamos a la conclusión de que este gobierno destruyó el aparato productivo venezolano. Ese modelo que ha seguido tratando de implementar, que no es otro que el Estado, que es dueño de 5 millones de hectáreas de tierras que hoy están en 90% improductivas, y lo podemos certificar y podemos hacer el recorrido con cualquier ministro, con cualquier autoridad en el momento que lo solicite. Esas tierras están hoy realmente abandonadas. Esas tierras fueron productivas, muchas de ellas. Pongamos el ejemplo de la famosa Hacienda Bolívar, aquí en el sur del lago de Maracaibo, donde se producía el famoso churrasco Santa Bárbara, que era orgullo de Venezuela. Eso era una delicadeza a nivel mundial de la ganadería de Santa Gertrudis. Eso fue destruido por completo. Esa finca producía más de 5.000 litros de leche diarios y hoy no llega ni siquiera a 1.000 litros de leche. La finca El Capitán, aquí en Machique, esa finca producía más de 5.000 litros de leche al día, y después de las expropiaciones, de las invasiones, esa finca a duras penas llega a 1.000 litros de leche. Entonces, ese ejemplo se ha repetido en todas y cada una de las acciones del gobierno. Y eso es lo que ha hecho realmente que nosotros pasamos hoy a depender de tal magnitud de las importaciones, y ante una caída de las divisas, del ingreso de divisas petroleras, nuestro país está pasando hambre. O sea, nosotros le decíamos el año pasado, en junio del año pasado, en un evento, que Venezuela iba a ser una hambruna. La prensa nacional e internacional se alarmó por nuestras afirmaciones. Hoy nosotros podemos decir responsablemente, Venezuela está en hambruna. El 53% de los venezolanos hoy en día solamente hace 2 comidas diarias. El 13.4% de los venezolanos solamente hace una comida diaria. El ingreso de ingesta de carbohidratos bajó de más de 2.300 personas día a por alrededor de ahorita estar a los alrededor de los 1.300 calorías día. Nosotros pasamos de consumir aproximadamente 23 kilos de carne bovina año a 12 kilos al cierre del 2015. Este año nos atrevemos a decir que va a estar por debajo de los 8 kilos persona año. Es decir, que ahora no es solamente que dejamos de consumir proteína, es que estamos dejando de consumir carbohidratos. Y eso es una situación grave. Y las consecuencias que va a traer en las generaciones futuras. 1 de cada 4 niños se está abandonando en estos momentos en Venezuela la escuela por no disponer de alimentos. Entonces, ¿estamos o no estamos en hambruna? Claro. ¿Estamos o no estamos en hambruna cuando estamos viendo saqueos de supermercados, saqueos de camiones de comida en las calles? El espectáculo que vimos de una gandola cargada de animales que se volcó en la carretera de Puerto Cabello y fueron desmembrados los animales en la propia carretera. Eso no es propio de un país en hambruna. Entonces, es irresponsable el gobierno seguir en el mismo discurso de la guerra económica. Es irresponsable el gobierno no desnudar esta realidad que nosotros hemos venido diciendo. No admitir sus errores, que sería un paso importantísimo. Entonces, cuando tú ves toda esta serie de medidas que ha estado tomando, están basadas en el mismo modelo. Y por eso es que insistimos que no va a conducir a resolver el problema estructural de Venezuela. Ahora, con estos famosos comités locales de alimentación y producción, pareciera que lo que están es racionando la escasez aún más. Es que eso yo le quiero, a la clase política zuliana se lo hemos dicho. Ellos dicen que el CLAP, famoso CLAP, esta es una forma de mantener al pueblo sumiso ante el gobierno, la limosna, etcétera, etcétera. No, la realidad es que no hay comida para distribuir. Es correcto. No hay comida en Venezuela para distribuir, y por eso es que están haciéndolo estas asignaciones de bolsas de comida que no va a resolver, porque es un país que necesita 30 millones de kilos de comida diarios. Y esos 30 millones, repito, aproximadamente el 80% debería ingresar por nuestros puertos, porque el sistema productivo nacional no está dando abasto para la demanda que hay. Entonces, tú no puedes seguir jugando con el hambre del pueblo, y es una situación realmente alarmante, y que cuando la Asamblea Nacional decreta la crisis agroalimentaria, se decretó en función de todos estos valores que estamos tomando, y estos valores que hemos demostrado, y que yo digo, lastimosamente para mí como venezolano, la historia nos ha dado la razón. Como profesional me siento satisfecho porque en su momento hicimos la advertencia, pero como venezolano siento pena por mi país y obviamente porque mi familia está sufriendo las mismas consecuencias. Ajá, pero ¿cómo entender que el gobierno asumiera que la economía de puertos era el modelo productivo ideal para el país? ¿Con qué sentido? ¿Cómo se entiende eso? Porque le ha pasado lo mismo, lo que en el mundo de la economía mundial se ha llamado la fiebre holandesa. Pues, países que en su momento tuvieron una elevadísima ingreso de divisas petroleras pensaron que eso iba a ser eterno, cuando sabemos que cíclicamente la historia nos ha demostrado que los precios petroleros tienen subidas y bajadas.
nunca pensaron que la bajada iba a ser de tal magnitud. No se aprovechó de administrar la abundancia y crear los fondos de estabilización macroeconómica que muchos países, sus reservas internacionales, le han dado para vivir tranquilamente. Somos el único país petrolero en crisis. El único país petrolero en crisis somos nosotros. Inclusive, me llama la atención que países, ahorita en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, países como Bolivia, como Colombia y como Perú, van a tener crecimientos positivos en su PIB. Y la caída proyectada para nosotros, según algunos economistas, es de sobre el 4%, para otros es sobre el 7%, y sería el tercer año consecutivo. Hay algunos que hablan del 10%. Okay. Sería el tercer año consecutivo con caídas importantes del PIB. ¿Cómo recuperar eso? Definitivamente pasa porque el gobierno si quisiese, reconociera los errores y diéramos un giro de 180 grados. Si no, definitivamente es el gobierno el que tiene que irse de Venezuela. Los CLAP entonces no son la solución. No son la solución. Así como los aumentos de precios tampoco son la solución. No va a ser la solución. Mientras tú no resuelvas todos los problemas de la cadena, que pasa por repuestos, por insumos, por el problema de mano de obra en Venezuela en estos momentos es gravísimo. O sea, aumentos y aumentos del salario básico, la inamovilidad laboral, sigues aprobando leyes que simplemente en su momento lo que hicieron fue distorsionar aún más el suministro de mano de obra. El problema obviamente de la inseguridad jurídica y la inseguridad personal en el campo es impresionante. Correcto. El problema eléctrico, ¿cómo tú le ofreces a un país que vas a recuperar el aparato productivo nacional si tiene 3 horas diarias de cortes eléctricos? O sea, esa es la incongruencia de las cosas que uno definitivamente oficialmente no entiende. Malos apagones extraoficiales. Entonces, cuando tú sabes que el problema no es el niño, porque el problema no es la generación de energía hidroeléctrica, sino el problema es que la energía de lo que son las plantas termoeléctricas no funcionaron porque el gobierno se robó el dinero. Entonces tú entiendes que es imposible bajo este esquema resolver el problema de alimentos en Venezuela. Y me preocupa sobre todo sobremanera que se estructura el problema, porque eso me hace presumir, y quiero que lo desarrollemos en el próximo segmento, que la recuperación del país va a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Bastante. Lamentablemente. Pero entonces, ¿qué hacer a corto plazo? ¿Qué hacemos a corto plazo? En el próximo segmento hablamos de la recuperación final, del largo plazo. Pero ¿qué hacemos de momento? En 30 segundos, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Ahorita nosotros tendríamos que resolver problemas de agroinsumos para poder garantizarle a los agricultores que puedan sembrar. Estamos entrando el ciclo de siembra más importante en Venezuela, que es el ciclo de invierno, donde deberíamos sembrar en realidad deberíamos sembrar 900.000 hectáreas de maíz. A duras penas vamos a llegar a 450.000. Pero ¿cómo tú resuelves el problema de la siembra del maíz? Además de darle precio, que le acaban de dar un precio más o menos razonable, 90 bolívares al productor, deberías de garantizarle tractores, maquinaria, repuestos. No hay herbicidas en estos momentos para sembrar. Los agricultores no hayan cómo hacer para sembrar porque no tienen herbicidas. No hay semillas, no hay fungicidas, no hay insecticidas, no hay fertilizantes. Las bombas eléctricas de los pozos no pueden funcionar porque no hay electricidad. Entonces, si tú no resuelves eso, y nosotros lo veníamos diciendo desde diciembre del año pasado, si el gobierno quiere, resuélveme los problemas del ciclo de siembra de invierno que venía, como estamos ahorita, y podías tú mover el aparato productor. Generaron los famosos motores, generaron aquel famoso programa de agricultura urbana que lo dijimos en su momento que iba a fracasar, como efectivamente ya fracasó. Tenemos que irnos a la pausa, a la última pausa. Y yo quiero que en el próximo segmento hablemos de qué se puede hacer a mediano y a largo plazo, si hay un cambio del modelo, para recuperar todo esto y que volvamos a cierta normalidad. ¿Ok? Vamos a una última pausa y ya regresamos. En los 4 segmentos anteriores hablamos del problema. La culpa es el modelo, una orientación gubernamental que nos trajo hasta esta crisis que para mí es la peor crisis conocida en la historia de Venezuela. Tratemos de hablar de soluciones, que tampoco es fácil con un gobierno que no escuche. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer si hay un cambio de orientación del modelo o el gobierno admite sus errores para resolver los problemas a mediano y a largo plazo? Lo primero que tenemos que hacer es resolver el problema macroeconómico. Si no resolvemos la inflación en Venezuela, ninguna economía
Ese precio que acaban de aprobar para el pollo en 2 días ya desaparece. Tenemos una inflación de 2%. De hecho, ya cuando salió público, estaba desfasado. Del 2% diario. Ningún país con una inflación del 2% diario en alimentos puede restar. Entonces, los economistas, por favor, resolvernos el problema macroeconómico. En la parte agrícola, nosotros hemos planteado que podemos quemar de las reservas internacionales 1.2 millardos de dólares, no para traer alimentos, para atraer los insumos que necesitamos para poder producir el aparato productor. Con solo 1.2 millardos de importaciones, que es lo que siempre hemos dicho. ¿Por qué no se invierte ese 1.2 millardos en insumos, en maquinaria, en tecnología, para producir los alimentos en Venezuela? Por cada dólar que tú inviertas para traer insumos y produzcas en Venezuela, te ahorras $4 en importación de alimentos. Eso es una relación lógica, más que ganadora. Entonces, para el país. Obviamente tú vas a motorizar tu aparato productor nacional, vas a generar bienestar en las zonas rurales y vas a ahorrarle divisas al país. Eso nunca el gobierno lo ha aceptado como tal, porque ahí entran los famosos negocios que dan estas importaciones que hemos descrito. Resuelve el problema de insumos, resuelve el problema de tecnología, resuelve el problema de precios, pero repito, controlando la macroeconomía, porque si no, no vas a resolverlo nunca. Dale los subsidios realmente directos al consumidor de esos estratos bajos, que tienen bajos ingresos. Porque la gente cuando le escucha hablar a uno, el gobierno dice, no, ese es un capitalista, imperialista, que es lo que quiere. No, mira, ese sector de la población de los estratos, ya me atrevería a decir que C, D y E, que tiene dificultad para acceder a los alimentos, hay que generar... Y pronto la clase B también va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Atiéndele con subsidios directos a esos sectores de alimentación. Hay que importar alimentos realmente de lo inmediato para resolver el problema a corto plazo, porque va a ser imposible que en meses nosotros podamos resolver esto. Y evidentemente el gobierno tiene que desprenderse de todas esas empresas que ha expropiado y someterlas al sector privado. Aún a pesar de la crisis, de lo golpeado y las amenazas de Nicolás Maduro todos los días en televisión contra el sector privado, el 80% de los poquitos alimentos que se producen en Venezuela los produce el sector privado. Porque saben lo que tienen que hacer. Los profesionales venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer. Lastimosamente el gobierno no sabe lo que tiene que hacer. O no lo quiere saber, a mi modo de ver. Entonces nosotros podemos desprendernos de ese lastre que tiene el Estado venezolano. Ahora, ¿qué es dárselo al grupo Darwin, Romero, tal, o Darwin Chávez? No, es dárselo, inclusive hay formas a los trabajadores del sector privado organizados darle a esas empresas. Las mayores cooperativas productoras de leche en Argentina y en Uruguay son cooperativas. El sector privado no es el gobierno, como ha querido aquí hacerse ver con empresas de producción social. No, es el sector privado organizado en cooperativas donde todos los socios tienen los mismos derechos. Bueno, vamos a copiarnos las cosas buenas. Entonces el gobierno tiene que desprenderse de todo eso para poder darle oportunidad al sector privado de que empiece a producir alimentos. Eso es importante. Nosotros, te repito, de 2 a 4 años nosotros podemos nuevamente autoabastecernos de maíz, de arroz, de sorgo, de frijol, de caraota, etcétera, etcétera. De 4 a 6 años nosotros podemos otra vez autoabastecernos en café, palma aceitera, azúcar y otros rubros perennes. Y obviamente la carne sí se va a tardar alrededor de 6 a 8 años. Nosotros pudiéramos ya estar hablando de autoabastecimiento de carne y autoabastecimiento de leche. Posteriormente a los 8 años nosotros ya podemos empezar a exportar muchos alimentos. Nosotros podemos volver a exportar café, podemos exportar arroz, nosotros podemos exportar hortalizas, nosotros podemos exportar fruta, nosotros podemos exportar carne. Nosotros tenemos un potencial inmenso para exportar carne. No hay que resolver un problema de sanidad animal, pero que podemos resolver, como te decía, en ese lapso de 4 a 6 años, para después de los 6 años empezar a exportar carne. Nosotros disponemos, Darwin, de 34 millones de hectáreas de tierras en Venezuela con suelos con potenciales agrícola, vegetal, animal y forestal. Somos el tercer país en Latinoamérica con mayor superficie de suelo disponible para la agricultura. Estamos entre los primeros 15 países del mundo. Eso es Venezuela. Y Venezuela, nuestros títulos, mi título de ingeniero agrónomo a través de un proceso de acreditación que hicimos nosotros mientras yo era decano en la Facultad de Agronomía, está acreditado ante el Mercosur Educativo. ¿Qué significa eso? Que mi título vale igual que el título del ingeniero agrónomo de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, que son unos monstruos en agricultura. Entonces el problema no es formación académica de nuestros profesionales, no es disponibilidad de tierra, no es compromiso de los productores, porque nuestros productores, a pesar de 18 años de una política injusta con el sector, se mantienen todavía en el sistema productivo. Entonces resulta que, y como te decía, nosotros nos autoabastecíamos de muchos productos, los exportábamos. ¿Qué cambió de allá para acá? El gobierno y el modelo que se aplicó.
y nosotros podemos retomar realmente una vez que se pase ese switch, bien sea por un cambio de gobierno o bien sea porque este gobierno reconozca que se equivocó y cambie el modelo, nosotros pudiéramos enrumbarnos nuevamente hacia una Venezuela que nosotros hemos dicho puede lograr lo que desde el año 36 lanzó Arturo Uslar Pietri, de sembrar el petróleo. Eso nunca en Venezuela, ni en la cuarta ni en la quinta, se ha entendido realmente. Nosotros ya aprendimos la lección, ya sabemos lo que tenemos que hacer. En un minuto, la mayoría de nuestra población es cortoplacista, necesita resolver el problema. Ante este escenario, ¿qué va a esperar o qué puede esperar el consumidor normal y corriente en Venezuela para los próximos meses? Lo poquito que tenga dinero, cómprenlo en comida y guárdelo. Se lo digo responsablemente. Porque la escasez va a incrementarse, la inflación va a incrementarse y la especulación va a incrementarse. Nosotros necesitamos como venezolanos resolver el hambre de nuestros hogares. Lo poquito que tenga, por muy poquito que sea, compre comida que no se dañe y guárdelo. Eso es el consejo que nosotros le damos a las personas, porque responsablemente lo decimos. La escasez de alimentos se va a incrementar en los próximos meses en Venezuela. Lamentablemente, entonces, los esfuerzos que está haciendo el gobierno de nada sirven. Siguen aplicando las mismas recetas equivocadas, no va a conducir a nada. Simplemente estamos perdiendo tiempo. Lo dijimos con los 100 días de la agricultura urbana, 100 días que se perdieron. Por cierto, ¿qué pasó con los motores? Siguen apagados. Ningún motor hasta los momentos ha mostrado resultados tangibles que el pueblo venezolano. Ahora el ministro Pérez Abad dice que en los próximos 6 meses va a mejorar la cosa. Que será menos peor. Sí, eso nos lo dijeron a principios de año. Será menos peor. Entonces, que en el final del año, como gracias a Dios yo mantengo todo lo que lo voy diciendo, lo vamos escribiendo y lo vamos publicando, la historia nos va dando la razón de lo que estamos advirtiendo hoy. Ojalá que dentro de unos meses volvamos a conversar en este programa y vamos a ver si me equivoqué yo o se equivocó el gobierno. Los efectos entonces de la reducción de la cantidad de dinero que está disponible para las importaciones será terrible para todos los venezolanos. Sí, porque efectivamente el petróleo sigue sin recuperarse los niveles que el gobierno necesita. No logra superar todavía los $40 por barril. Este aparato gubernamental está montado sobre una ineficiencia, lo que te decía. De cada 6.000 millones de dólares de comida que se negocia en el exterior, solamente ingresan a Venezuela 4.000 millones. 2.000 millones de dólares se pierden en las manos oscuras de una serie de personas. Están en los paraísos fiscales, en los Panama Papers o en cualquier lugar del mundo donde se puedan hacer negocios turbios. Bueno, lamentablemente la situación es terrible para el país. Yo creo que esta explicación que nos ha dado el profesor Werner Gutiérrez les ayuda a ustedes a entender cuál es la realidad venezolana. Escucharon su consejo. Si tienen dinero, compren cualquier cantidad de comida que no sea perecedera, que puedan guardar, porque la situación es terrible. En nombre de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.